Bueno, hermanos, sabíamos que la ordenación nos pondría en la situación de tener un poco de menos tiempo para un aspecto que es central y sagrado en nuestra devoción conjunta, comunitaria y congregacional. Pero nunca debemos dejar de congregarnos sin abrir la palabra de Dios. Así que les pido el favor de que abramos la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2. Les prometo que me demoraré más o menos la mitad del tiempo que acostumbro demorarme. Eso ya me pone en la situación de suplicarles que me tengan paciencia, pero creo que no deberíamos regresar a casa sin recibir la palabra del Señor. Si bien los testimonios y lo que hemos leído ya son de gran edificación para todos, eso sí, les prometo que en compensación recibirán una tortica al final. Yo sé que algunos se van a aprovechar y van a decir: no, pero para todo lo que esperamos, un pedazo bien grande para mí, pero será igual el pedazo para todos. Bueno, Gálatas capítulo 2, verso 1 en adelante. Les voy a decir qué dice este capítulo, digamos como una breve introducción. Este capítulo tiene tres elementos fundamentales sobre el tema de reconocer. Esa es nuestra palabra clave hoy: reconocer. Pablo, en primer lugar, expresa su necesidad de ser reconocido y dice que tuvo una revelación del Señor. Después de 17 años de estar sirviendo al Señor, pide ser reconocido. La segunda cosa que van a ver en este texto es cómo fue que él fue reconocido. Él va a Jerusalén, conversa de manera privada con los principales líderes de ese movimiento cristiano que apenas comenzaba, y allí nos explica un poco qué es lo que se reconoce, qué es lo que se busca reconocer. Y después nos va a contar una historia que a ustedes les parecerá muy interesante y muy aleccionadora. Algunos ya conocen esa historia. Me refiero cuando Pablo tiene una confrontación con Pedro por un asunto de una comida. Les parecerá muy interesante las lecciones que hay al final. Esos son los tres episodios: Pablo necesitando un reconocimiento, Pablo recibiendo un reconocimiento, Pablo aplicando las implicaciones de ese reconocimiento. Leamos pues Gálatas capítulo 2, verso 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme que no corría ni había corrido en vano. Ese dato es muy importante porque nos muestra la necesidad que Pablo tenía de ser reconocido. Verso 3: pero ni aun a Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y los que están familiarizados con esto saben que un poco el debate era cómo vivían la fe cristiana los de trasfondo griego versus cómo vivían la fe cristiana los que venían de la religión judía. Verso 4: y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente. Noten que ya eso advierte algo de la dinámica del texto. En la iglesia cristiana hay falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, y abre paréntesis ahí, lo que eran antes no me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio
a los de la incircuncisión. Esos de la incircuncisión son los griegos. Así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Esos son los judíos. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y aquí viene la historia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, a los judíos. Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo edifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Esta es la palabra del Señor. Padre, por favor, ayúdanos a entrar en este pasaje con las limitaciones de tiempo que tenemos, a ver la maravilla de esto de ser reconocidos por la gracia que se nos ha dado en el Evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes notaron que José hizo una alusión a su papá y mencionó que don Efraín no lo reconoce. Espero que ustedes entiendan que no se refiere a que José haya sido un niño no reconocido. No es esa la historia. Es que don Efraín, un caballero hermano en la fe, tiene estas situaciones de la edad mayor, donde ha empezado a perder algunas de sus facultades y ocasionalmente reconoce a José, a veces no. Qué situación tan tremenda, ¿no? Cuando nos toca en la familia llevar a los abuelos en esa edad, yo digo, bendito Dios que podemos estar ahí para ayudarlos. Pero qué triste es visitar a la mamá y que la mamá pregunte: ¿usted quién es? Eso es muy duro. Tal vez sea la mejor ilustración para decir lo que queremos decir hoy, porque es cuando no nos reconocen que vemos el valor de que nos reconozcan.
Qué bueno es llegar a casa y que mamá sepa quién soy yo. Y mis hermanitos sepan quién soy yo. Qué hermoso es llegar a la iglesia cristiana y saber que me reconocen. Noten que ese factor está en el verso número 9. Y pedí que lo pusieran en pantalla porque me parece que es el verso donde puedo ayudarles a entrar en la reflexión. Dice el verso que los hermanos, al reconocer la gracia que se me había dado. En el caso de Pablo, el verso 7 va a anexar que era el reconocimiento de que él tenía la encomienda del evangelio. Y el verso 9 termina diciendo que le dieron la diestra, una señal grecorromana que todavía se conserva en parte para indicar que estaban unidos en la misma tarea y que se aprobaba el ministerio de Pablo. Y eso es lo que hemos hecho esta mañana. Pero permítame decir que no solo los pastores necesitan ser debidamente reconocidos. Como hermanos cristianos necesitamos ser debidamente reconocidos. Y las iglesias tienen procesos para eso, procesos bíblicos como el proceso del bautismo, a través del cual decimos: has confesado tu fe, eres mi hermano en Cristo. En nuestra iglesia tenemos también un proceso que destaca en capítulos como capítulo 12 de Primera de Corintios, capítulo 12 de Romanos, y es todo esto de cómo decimos que somos miembros los unos de los otros y estamos juntos en esto y estamos haciendo un pacto como creyentes de cuidarnos unos a otros y avanzar juntos la obra de Dios. Permítame decir tres cosas rápidas sobre la experiencia de Pablo que creo que implica también para todos nosotros. En primer lugar, Pablo nos deja ver por qué es necesario ser reconocido en el evangelio. Notarán que en el verso primero Pablo dice que después de 14 años, y esto es algo sorprendente en nuestro texto. Él ya llevaba 17 años, se suman los 3 que menciona en el texto anterior. Ya era un creyente que había dado fruto, que había mostrado su ministerio, que había sufrido inclusive por el evangelio. Y él descubre la necesidad de ser reconocido. El texto subraya en el verso número 2 que fue por una revelación. Y uno se pregunta: ¿qué quiere decir Pablo con esto de una revelación? Pablo fue un hombre de revelaciones, pero en la mayoría de los casos las revelaciones de Pablo no fueron revelaciones de las cuales él podría decir con gran placer que fueron revelaciones. Por ejemplo, su conversión fue una revelación del Señor Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso fue bastante humillante para él. En una de sus epístolas también él cuenta de las revelaciones del tercer cielo, pero también fue en medio de la humillación de un aguijón en la carne. Así que uno podría pensar que cuando Pablo habla aquí de una revelación, es la resistencia que quizás él había tenido en su vida por 17 años a reconocer que otros hermanos cristianos necesitaban, por decirlo así, validar, aprobar, animar, respaldar su ministerio. Y esto, por supuesto, no habla solo de los pastores, que necesitamos ser reconocidos y no autonombrarnos pastores, cosa muy común lamentablemente en esta época. Pero también habla de los hermanos cristianos, que si tú me dices que crees en Dios, que sigues al Señor Jesucristo, debes unirte a una congregación de hermanos que quizás como Pablo durante 17 años lo estabas pensando. Ahora, el texto también nos deja ver cómo somos reconocidos. Y en particular, Pablo identifica que necesita ser reconocido por hermanos de las iglesias y por líderes de las iglesias en este caso.
Si miran en el capítulo anterior, los que tienen acceso a una Biblia en papel, verán que en el verso 23 del capítulo 1, Pablo cuenta cómo él había sido pasado de perseguidor a predicador y que la gente glorificaba a Dios por eso. Es decir, la gente conocía su testimonio de transformación y celebraban lo que Dios había hecho en su vida. Y claro, tenemos que decir que en nuestra iglesia necesitamos celebrar y animar lo que Dios está haciendo y quiere hacer en la vida de nosotros. Los rebaños seguramente son un escenario fundamental para eso. Pero también los grupos de damas, de varones este sábado que nos reunimos, etcétera. Los grupos de jóvenes, de niños, tantas cosas. El estar frecuentemente y regularmente participando en el pueblo de Dios para asegurar que vamos conociendo lo que Dios está haciendo y celebrando lo que Dios está haciendo. Pero también Pablo habla de personas de reputación. Notaron de pronto la repetición de la palabra reputación en el verso número 2. Él fue a los que tenían buena reputación, buen honor dentro de la iglesia, para presentar de hecho en privado, y tal vez esa nota de que presentó en privado lo que él conocía y entendía del evangelio. Era fundamental poderlo hacer en privado, porque en privado le podían hacer preguntas. Si él no solamente estaba ahí en un púlpito, él quería que en privado le pudieran preguntar: ¿y qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú predicas? Es Dan Carson el que dice que esta frase de que la primera generación entiende el evangelio, la segunda generación solo lo asume. Y esto creo que es muy importante, especialmente para quienes somos creyentes de segunda generación. Algunos, como este servidor, contamos con gran alegría que el evangelio llegó primero a nuestros padres, y que en un sentido, cuando llegó a nuestros padres, llegó a nosotros. Pero a veces pasa que se vuelve como parte del paisaje, el lenguaje. Aunque si yo te pregunto, bueno, dime qué es el evangelio, ¿tú podrías responder esa pregunta? ¿O responderías como los niños de escuela dominical, que tienen dos respuestas para todas las preguntas: la Biblia y Dios? Cualquier cosa que pregunte la maestra de escuela dominical: niños, ¿saben qué fue lo que hizo David con Goliat? Eso está en la Biblia, profe. O cualquier cosa, ¿sabes? Dios. Es decir, esa clase de creyentes que dicen ser creyentes, pero realmente no entienden qué es ser creyente. Es un asunto de la cultura. Casi que podríamos ir por las calles de Río Negro preguntándole a la gente: ¿a qué vino Jesucristo? Y yo creo que la mayoría de gente diría: a morir por los pecados. Pero si yo voy un poco más adentro, como Pablo, en privado, a decirte: oye, ¿qué significa eso para ti? Bien, Jesús vino a morir por los pecados. Dime de qué pecados Jesús te ha perdonado. Es decir, el asunto se vuelve mucho más confidencial, y Pablo quiso eso, quiso que lo evaluaran personalmente en su vida privada y que conocieran quién era él. De hecho, ustedes van a ver en el verso 1 que para esa clase de verificación, de reconocimiento, él va a Jerusalén con Bernabé y con Tito. ¿Qué dato más interesante? Bernabé había sido su mentor y Tito era su discípulo. Es decir, como que conozcan mi vida a través de alguien que me ayudó en mis primeros pasos. Conozcan mi vida a través de alguien que yo estoy ayudando. Pregúntenle a ellos quién soy yo y cómo entiendo el evangelio. Bueno, Pablo asegura muy bien de contarnos, en tercer lugar, una historia que permite, y creo que por eso introdujo esa historia, hablar de la importancia que tiene esto de ser reconocidos en el evangelio. Entonces nos da como un caso de estudio. La historia ustedes van a verla en los versos 11, 12, 13 sobre todo. Lo que pasaba era que los judíos consideraban que era absolutamente abominable
comer ciertas comidas, lo que se llaman comidas no kosher. Kosher es el término para indicar que es santo. Los judíos todavía hoy en día se abstienen de muchos alimentos y las grandes compañías de alimentos siempre ponen el sello kosher en sus productos para asegurar que fueron hechos en el procedimiento que describen las leyes levíticas. Bueno, Pedro era judío y estaba acostumbrado a que hay ciertos animales que no se comían, ciertos procedimientos en la cocción de los animales que se debían o no se debían hacer. Y lo que pasa es que Pedro está teniendo una cara para los judíos y otra cara para los cristianos. Y Pablo entiende que allí está comprometida esta frase que aparece en el verso 14 y aparece en el verso 5. La verdad del evangelio. Es que el evangelio no es solo un sentimiento maravilloso cuando pensamos en Dios y que Dios es bueno y nos ama. El evangelio es un contenido, unas verdades absolutas, radicales, que cielo y tierra pasarán, pero esas verdades quedarán permanentes, y Dios juzgará a la humanidad con base en esas verdades, y Dios extiende sus manos de misericordia con base en esas verdades. La verdad del evangelio. En el verso 14 en particular, Pablo dice esto: cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. Y lo que estaba pasando lo llama en el verso 13 hipocresía. Y en el verso 12 dice que esa hipocresía se basaba en el temor. Es decir, Pablo está viendo una escena donde él dice: estas son las implicaciones del evangelio. Y noten que uno podría decir, si en el texto anterior Pablo cuenta que Pedro fue el que lo respaldó para su ministerio, ¿por qué Pablo no le devuelve el favor y toma el asunto como una ligereza de Pedro? O dice: mire, yo no me voy a meter en eso, Pedro es Pedro. Pedro era el gran apóstol de la iglesia, Pablo apenas estaba empezando su carrera. ¿Por qué no le devuelve el favor? Y Pablo nos cuenta que no le devuelve el favor porque está comprometido el evangelio. El verso 16 describe de manera maravillosa el evangelio. En este capítulo 2 de Gálatas es quizás la esencia del evangelio, porque el evangelio se puede describir en diferentes palabras. El evangelio, decimos, que es lo más sencillo de entender de la Biblia, pero al mismo tiempo es lo más profundo, glorioso y majestuoso que entender de la palabra de Dios. El verso 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ven la repetición? 3 veces se repite justificación, 3 veces se dice no es por medio de las obras de la ley, y 3 veces en ese solo verso se dice que es por la fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio, que rechazamos la religión. Rechazamos buscar un trueque con Dios haciendo buenas obras, porque hemos descubierto por la misericordia de Dios que las buenas obras no nos consiguen la paz y el perdón de Dios, que somos incapaces de negociar con Dios, porque no se trata de cosas que hacemos, sino de nuestra naturaleza, pensamientos, palabras, obras, omisiones, que nos dejan ver por el evangelio que estamos lejos de Dios y que necesitamos ser justificados por medio de la fe, basados en la gracia soberana de Dios. Y Pablo consideró que eso era una amenaza tremenda para el evangelio, que hubiera una persona en liderazgo como Pedro, que estaba con su conducta diciendo que todavía había que hacer buenas obras litúrgicas de estos códigos dietarios del Antiguo Testamento para ganarse el favor de Dios. Y Pablo consideró que debería protestar, por decirlo así, y reclamar y decir: el evangelio es basado en la gracia del Señor
por medio de la fe. Ese es el evangelio que comisionamos a José Alfonso predicar. Ese es el evangelio que nos une a todos nosotros. Quizás la marca más importante de esta importancia de ser reconocidos por el evangelio está en que al final de este capítulo Pablo no crucifica a Pedro, sino que se crucifica a sí mismo. Déjenme explicarles esa frase. Pablo no crucifica a Pedro. Es muy común que cuando estos grandes siervos caen, los medios y todas las personas caen a hacer todo un festín mediático en contra de esas personas. Por supuesto, reconocemos que es necesaria la disciplina de siervos de Dios que cometen un error. Y uno podría pensar que este capítulo debería terminar en Pablo denunciando, como nos gusta tanto denunciar los pecados de los demás, los errores de Pedro. Pero sorprendentemente, Pablo termina este precioso capítulo 2 diciendo que el mayor reconocimiento que él quiere de su vida no es la aprobación de Pedro, ni la contrariedad de Pedro, sino el que él es crucificado con el Señor Jesucristo. Esto es sorprendente en este capítulo. Al final del capítulo, él no crucifica a Pedro, sino que se crucifica a sí mismo. Miren el verso número 20, para quienes no están familiarizados, este es uno de los versos que en el discipulado cristiano todos aprendemos de memoria. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Eso debería estar en las paredes de nuestra casa, en nuestra cuenta bancaria, en nuestra vida sexual, en nuestra vida mental, en nuestras relaciones interpersonales. No vivo yo. Y agrega ahí la vida que ahora vivo en la carne, en la cotidianidad, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo quiere que lo conozcamos como un hombre crucificado. Algunos han llamado a esto la vida cruciforme. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Un religioso que sabe mucho de teología, de la Biblia y que practica principios aquí y allá y es una gran persona? ¿O quieres que te vean como un hombre que un día reconoció, como una mujer que un día por la gracia de Dios descubrió que estaba viviendo en contra de Dios, que era enemigo de Dios lo mismo que los demás y que necesitaba ser abrazado por un evangelio glorioso, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que viene a perdonar y a dar una nueva vida? Y Pablo considera que eso que dicen en Corintios 1, yo no quería saber sino de Cristo y de Cristo crucificado, observar a Jesús en la cruz, contemplar la gravedad de mi problema y de mi pecado y la grandeza del amor de Dios. Y así es que él quiere ser reconocido como un hombre pecador, atrapado por la gracia de Dios. Y si hay una cosa en la que tenemos que reconocernos en esta iglesia, es en eso. Que podamos reconocernos como hombres y mujeres que caminamos siendo transformados por Cristo, pero que no somos nosotros, es la obra del poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Así que la iglesia, en un lugar, en un sentido, es el lugar donde nos reconocen, donde otros, por nuestra batalla contra el pecado, por el caminar cotidiano, por el darnos a conocer, van reconociendo lo que Dios y solo Dios ha hecho en nosotros. Así que hoy no solo estamos reconociendo a un pastor con el propósito que Dios lo creó, y como decía el hermano también, por qué lo trajo de otras partes para acá, porque Dios tiene propósito con nuestra vida. Pero también estamos reconociendo el propósito de la iglesia del Señor, que es reconocernos unos a otros.
Y puede ser que tú, ante reflexiones como estas, bajas un poco la mirada y piensas, yo no estoy seguro, yo no estoy segura que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo no estoy seguro de poder decir con coherencia, no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en mi vida cotidiana lo vivo en la fe de que me amó y se entregó por mí. Y tal vez tú dices, mira, yo entiendo algunas cosas, hay unos principios, me parece que es bueno, el temor de Dios, el conocer de la palabra, creo que eso guarda la familia y tantas otras cosas. Pero que te das cuenta que no has venido a Cristo como tu Señor y Salvador. Y lo que siempre vamos a decir aquí por el Evangelio es, el Evangelio es muy duro porque el Evangelio nos muestra nuestra incapacidad de negociar con Dios para nuestra salvación. Pero el Evangelio es maravilloso porque el Evangelio también nos muestra que Cristo vino a morir para poder darnos perdón y vida nueva. Y que hoy es día de salvación. Y que no se trata de entender todos los misterios de la Biblia. Se trata de que en arrepentimiento y fe vengas al Señor Jesucristo para ser perdonado y renacido por el poder de Dios. Ese es nuestro evangelio. Por ese evangelio queremos ser medidos, por ese evangelio queremos ser reconocidos. Así que si tienes preguntas, inquietudes, polémicas, nos encanta si nos estás visitando que al final vayas a ese lugar donde te dan un detalle y puedas expresar tus preguntas y podamos hablar de eso. Pero si tienes también otras inquietudes, busca los siervos y hermanos y hermanas de la iglesia que podemos ayudar. Permítame guiarles en una oración ya para terminar. Señor, gracias por este mañana que hemos hecho algo tan valioso y tan memorable. Pero hemos hecho algo también que siempre necesitamos, es venir a tu palabra y pedir que tú nos ayudes a ver y renueves nuestra mente y nos guíes más y más a ti. Gracias por guiarnos el día de hoy, por estar con nosotros, porque es día de celebración por un hermano y un pastor, pero también es ante todo un día de gratitud para ti, de volver al evangelio, de no dejar pasar el llamado del Espíritu en nuestra alma, de expresar nuestra necesidad de ser reconocidos en la gracia de Dios. Gracias, Padre bendito. Te honramos, te adoramos, en el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie y adoremos al Señor para terminar. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y cantamos todos juntos, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi espiar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Solo la iglesia. Qué grandes riquezas. Su gracia es mayor y gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Su gracia es